Esta es la segunda sesión que tenemos con el estudio del Evangelio según San Juan. En la primera dijimos que queríamos abarcar cierto número de versículos y vimos 3. En esta oportunidad, pues vamos a ver 2. Pero es interesante seguir aprendiendo, reflexionando, masticando los pasajes y preparémonos entonces esta noche para ver 2 versículos. Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el capítulo 1, los versículos 4 y 5. Vamos a entrar en materia. Como hicimos en la reunión anterior, hemos colocado 2 de las versiones que hay. En su lado izquierdo de la pantalla está la Reina Valera 2015 y en el lado derecho la Nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 4, en ella estaba la vida. Y dice ella porque los versículos anteriores está hablando de la palabra. En ella, o sea, en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La versión de la Nueva Biblia de las Américas dice en él porque habla de el verbo. En él, el verbo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando nosotros vemos ahí en el Nuevo Testamento, hay 2 palabras que se utilizan para traducirlo en español como la palabra vida. Esas 2 palabras son Zoe con Z y la otra es bios. Quizás nosotros estamos más familiarizados con la palabra bios. El primer término o la primera palabra, Zoe con Z, que aparece precisamente en el versículo 4, tiene su énfasis en la vida espiritual, aunque en ocasiones puede también implicar la vida física. El mayor peso del significado de la palabra Zoe es en la vida espiritual. El segundo término que se traduce como vida es este que se llama bios, es menos común, y en este caso, cuando se utiliza, se refiere más a la vida física, como tenemos el ejemplo en 1 Juan 2:16. Es aquel famoso pasaje que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y va terminando en la lista, y dice, la soberbia o vanagloria de la vida. Esa palabra vida, ahí es ese término que se llama bios. Pero repito, la palabra zoe es la que se traduce como vida y está aquí en el versículo 4. Tenemos un sitio que se llama la Biblia Paralela. Por cierto, si ustedes en su navegador, sea Google o cualquier otro, perdón, sí es en sus navegadores, Chrome se llama el de Google, ustedes colocan la palabra Biblia Paralela, les va a llevar a un sitio donde hay una serie de herramientas para estudiar la Biblia. Dentro de esas herramientas hay un Nuevo Testamento griego con el significado de las palabras. Pues este sitio, cuando uno coloca la palabra Zoe, tiene esta explicación. Aquí dice, se refiere a la vida física y espiritual, pero yo les decía que el mayor peso de la palabra está en el aspecto espiritual. En este caso, dice cualquier vida humana y toda la creación, esto es lo interesante, dice son derivadas. Entendamos esto, dice cualquier vida humana y toda la creación son derivadas. Vamos a entender qué quiere decir esto con que son derivadas. Dice, nada ni nadie es autónomo. Todo proviene de, entre paréntesis anoto, se sostiene por la vida autoexistente de Dios. En pocas palabras, cuando estamos leyendo aquí que en el verbo está la vida, obviamente es esa vida de la cual se deriva cualquier tipo de vida, porque Él es el autor, el creador original. Entonces, lo que me llama a mí la atención aquí es esto, que no hay nadie que sea autónomo, no hay ningún ser humano que pueda decir, mi vida es mi vida, porque la vida que tiene la ha recibido de Dios. En pocas palabras, la vida, nuestra vida, no nos pertenece, es una vida que hemos recibido y por eso acá dice, somos derivados, venimos ¿de quién? De la vida de este Dios autoexistente. Sigue diciendo el mismo sitio. De una manera íntima, el Señor comparte su don de la vida con las personas. Repito,
la vida que tenemos es una vida que nos ha sido dada por Dios. Habiendo creado a cada persona a su imagen, entonces con ello les dota de la capacidad de conocer su vida eterna. En pocas palabras, todo ser humano tiene la potencialidad, tiene la capacidad de conocer la vida eterna, y precisamente en Juan, que es lo que estamos viendo, es el verbo que está dando a conocer a Dios, el verbo que viene a este mundo, se encarna para dar a conocer a Dios, para continuar dándolo a conocer, porque ya discutimos que desde el Antiguo Testamento el Señor se ha estado dando a conocer. Sin embargo, de una manera máxima, digamos, lo hace en la encarnación. Muy bien, solo para reforzar la idea, el Salmo 100, versículo 3, parte A, dice así: sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que cuando Juan dice que la vida estaba en el verbo, derivamos entonces que esa vida es con la que Él nos ha dado a todos nosotros de vida. No nos pertenece a nosotros. Y como dice el Salmo 100, el Señor nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Aunque nosotros nos reproducimos por medio de la reproducción biológica, el don de la vida es dado por Dios a cada ser humano. Y aquí entro a la palabra esa rarita que les dije, voy a hacer una digresión, y ahí pongo un asterisco y abajo la definición del diccionario de la lengua española. Dice: acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan, y puse entre comillas, aparente relación directa con el asunto principal. Entonces, derivado de este punto importante, que la vida que tenemos viene del verbo, que es el creador y que no nos pertenece a nosotros, entonces me permito hacer esta afirmación acá. Puesto que el ser humano no es autónomo, como decíamos, ¿verdad? No es autónomo en el sentido de que la vida que posee no la tiene por sí mismo, sino le fue dada, y le fue dada por Dios. Así que, puesto que el ser humano no es autónomo, la pregunta: ¿tiene derecho el ser humano a decidir sobre la vida de un embrión o un feto? Porque al estar estudiando este pasaje me vino a la mente esto, ¿verdad? Ok, si el autor de la vida y el que da la vida es Dios y no me pertenece a mí, ¿qué derecho tengo? Y aquí me coloco pues como ser humano a tomar decisiones, en este caso, sobre la vida de un embrión o un feto. Y claro, el embrión sencillamente es un estadio más temprano de un nuevo ser que luego pues llega a llamarse feto. Y aquí surge otra pregunta. Bueno, ¿cuándo empieza la vida del ser humano? Porque la gran discusión de tomar decisiones sobre la vida de otros es que estos seres rebeldes lo que han tomado la decisión de decir que un embrión o un feto no es un ser humano, por lo tanto es desechable. Pero yo estoy derivando esto del pasaje que estamos viendo. La vida nos ha sido dada por Dios. Pero claro, la pregunta es: ¿y cuándo empieza la vida del ser humano? Hay múltiple información. Yo ubiqué por ahí un artículo, tiene unos 10 años, es un artículo que no es producido por cristianos, es de una universidad de México, de la Facultad de Medicina de esa universidad, y ellos publicaron un artículo que yo lo mandé ahí en el chat por si alguno quiere leer. Son como, no sé, 5 páginas si quieren ver la discusión completa. Yo solo tomé aquí algunas secciones. Anoto nuevamente que el artículo es de fuente no cristiana. Dice: los datos científicos de todas las disciplinas sobre el inicio de la vida son unánimes, sin que exista un solo dato discrepante en la genética, inmunología, bioquímica, embriología, citología y fisiología, como para hacer dudar sobre cuándo comienza la vida de un nuevo individuo. Agrega el mismo artículo: todos los datos coinciden en que una nueva vida se inicia con la fecundación, o se inicia con la fecundación
o no comienza nunca. El que la vida comience con la fecundación no es una hipótesis, sino es un hecho científico. No hay ningún dato que indique que la vida humana, y ahí está bien claro, ¿verdad? No hay ningún dato que indique que la vida humana no se inicia en la concepción. La pregunta que yo hice al empezar esta sección fue, ¿cuándo empieza la vida humana? Estos autores, que posiblemente son médicos, porque fue producido en la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana en México, expresan esto. No hay ningún dato que indique que la vida humana no se inicia en la concepción. Termina esta cita que estoy haciendo. Por ello, en los libros de texto utilizados mundialmente para la enseñanza de la medicina o la biología, se señala que el comienzo de la vida de un individuo, y anoto yo, entre paréntesis, persona, porque ese es uno de los sinónimos de individuo, es una persona, es a partir de una célula llamada cigoto. De nuevo, el inicio de la vida es desde la concepción. Y aquí están reforzando la idea de que el comienzo de la vida de un individuo es a partir de una célula llamada cigoto. Como no todos manejamos conceptos de biología, buscamos la definición de cigoto. Quiere decir, es el cigoto, ¿qué es? Es la célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina. En pocas palabras, cuando un espermatozoide logra penetrar el óvulo y se hace ahí la concepción, entonces esta nueva, llamémosle, estas nuevas dos células unidas que se empiezan a multiplicar, eso es lo que se llama el cigoto, a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. ¿Por qué hice esta digresión o por qué me fui por este lado? Porque yo creo que si entendemos lo que está diciendo Juan acá, que en el principio el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ahora nos está diciendo que en el verbo estaba la vida, y estamos entendiendo que si nosotros tenemos vida es porque Él nos las ha dado, nos las ha otorgado. La vida no es un derecho nuestro, sino el que tiene derecho sobre la vida es solamente Dios. Así que el ser humano no puede tomar decisiones. El tema es el tema del aborto, por supuesto. La vida empieza desde la concepción. Desde que se unieron esas dos células, hay un nuevo ser. Un nuevo ser que aunque hoy empieza a multiplicarse células, más células y todo lo demás, ahí potencialmente es un ser completo. Ahí hay vida, esa vida que Dios da. Así que el ser humano no tiene ningún derecho para terminar con la vida de los que no han nacido. Voy a traer un pasaje que quizás he utilizado antes. Según mis cálculos, María estaba entre la primera y sexta semana. Si ustedes me dicen cómo lo pregunto, cómo lo calculé, porque en el texto ahí en Lucas no voy a tener eso. Lo que pasa es que cuando el ángel habla con María, le dice, tu parienta, que es Elizabeth, está embarazada del sexto mes, embarazada de Juan Bautista, ¿verdad? Y se lo dice el ángel. Entonces, yo solo hice un cálculo. Desde que el ángel le dice a María que va a quedar embarazada, a que María va a visitar a su parienta, que es Elizabeth, pues yo hice un cálculo que podía ser desde la primera hasta unas 6 semanas, un mes, mes y medio, pero es un cálculo así muy subjetivo. El punto es que cuando llega María a visitar a su pariente Elizabeth, si ustedes ven el pasaje ahí en Lucas 1, y se me olvidó poner aquí la cita, María le dijo, y esto es lo interesante, ¿por qué se me concede a mí, y subrayo, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora, tomen nota ahí ustedes, esto es interesante. Elizabeth le está diciendo a María, y María posiblemente con un embarazo muy temprano, en las primeras semanas. Hoy día, el hombre separado de Dios niega que un ser que está dentro de un vientre sea un ser humano y por eso pueden abortarlo. Pero cuando usted ve aquí en la palabra, Elizabeth le dice, ¿por qué se me concede? Y oiga esto, que la madre de mi Señor. Solo piense un momentito.
En la encarnación del Señor Jesucristo, el proceso iba en unas cuantas semanas. Y sin embargo, aquí ya se dice es la madre de mi Señor. Se está reconociendo que ahí en ese embarazo está el Señor Jesucristo. Eso sería más que suficiente para que el ser humano sea respetuoso de la vida. Así que les comparto esto por si les sirve para cuando estén platicando con gente de este tema, al menos aquí tienen algunos argumentos. Para cerrar esta digresión, termino con una pregunta adicional, porque si hay un problema ahí con el tema del aborto, el otro extremo es el tema de decidir cuándo muere una persona. ¿Tiene derecho el ser humano a decidir sobre cuándo terminar su propia existencia? Hay algunas personas que lamentable y trágicamente toman la decisión o el camino del suicidio. Y no estamos emitiendo un juicio condenatorio nosotros, que no nos corresponde, eso le toca a Dios. Hemos sabido incluso de hombres y mujeres que han dado testimonio de ser creyentes y han tomado esa decisión. El punto es que la vida no le pertenece al ser humano. El ser humano no puede tomar ese tipo de decisión, no puede decidir terminar su vida. Y está el tema de los enfermos terminales, ¿verdad? Que quieren tener una muerte asistida. Hay países donde ahora ya es legal que un enfermo con una enfermedad X o Y terminal solicite que por favor terminen con su vida. ¿Tiene el ser humano derecho de tomar esa decisión? La respuesta es no, porque la vida le pertenece a Dios. Y aquí, yo sé que algunos van a tener amigos, parientes que van a discutir esto, o los que hemos tenido personas cercanas que han estado con una enfermedad seria que produce mucho dolor, mucho sufrimiento, y surge el tema ahí de que no será que sería mejor que se terminara con la vida de la persona. Cuando nosotros nos vamos a entender ese tipo de cosas, vamos a tener claro que no podemos tomar esa decisión. El que tiene la decisión sobre la vida del ser humano es Dios. Y ahí está. ¿Por qué? Entonces permite a veces el sufrimiento. Dios tiene su plan para cada persona. Lo único que nos toca es confiar plenamente en Él. Regreso al versículo. Dice, en Él estaba la vida. Implica que el verbo tiene vida en sí mismo. En teología le llaman o se usa la palabra aceidad. Esto quiere decir atributo de Dios por el cual existe por sí mismo. La aceidad es esto. ¿Dios tiene vida? ¿Alguien se la dio? No, Él tiene vida en sí mismo. En el caso del verbo, enfatiza su deidad, enfatiza la verdad de que es Dios. En Él estaba la vida. Jesús es la fuente de vida. Por lo tanto, Él puede impartir vida a las cosas que Él creó. Esta es una cita del doctor Thomas Constable. Recuerde que el mismo Juan, en su epístola, llama a Jesucristo verbo de vida, allá en 1 Juan 1:1. Y la segunda parte del versículo dice, y la vida era la luz de los hombres. Aquí en este caso, vida y luz son equivalentes. Donde hay vida, hay luz. Así como nos dijo al inicio que el verbo era Dios, aquí está usando más o menos la misma estructura. La vida era la luz. La vida es luz. Y como escribo acá, vida y luz son equivalentes. Donde hay vida, hay luz. Por lo tanto, donde no hay luz, no hay vida. Entonces, ¿qué hay? Hay tinieblas. Y si hay tinieblas, por lo tanto, muerte. ¿Por qué? Porque no hay vida. En Isaías 9:2, el pasaje dice, refiriéndose obviamente al futuro con la venida del Señor Jesús, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto únicamente es para afirmar los conceptos que dijimos. Donde hay vida hay luz, donde no hay luz no hay vida, son tinieblas y por lo tanto muerte. Y este pasaje nos
afirma esa reflexión. En el versículo 5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La luz de Jesús es sobremanera superior a las tinieblas. Las tinieblas corresponden al reino de Satanás. Y aquí hay que anotar que no se está hablando de un dualismo equilibrado. Y aquí voy a explicar qué es esto. Se llama dualismo a la doctrina que afirma la posible existencia, ojo ahí, son definiciones poco abstractas, la posible existencia de dos principios supremos increados quiere decir no creados, coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos. Ok, un montón de palabras que pueden sonar raras. Las vamos a poner de una manera más digerible. En teología, por ejemplo, un dualista es alguien que cree que el bien y el mal, o sea, Dios y el diablo, son fuerzas independientes y más o menos equivalentes en el mundo. Ojo, hay un concepto dentro del mundo en donde ven como que si Dios y el diablo, y eso es lo que decía la definición anterior, lo que están tratando de decir esos dualistas es que Dios y el diablo son esos dos principios supremos que no fueron creados, que son coeternos, independientes, que no pueden ser reducidos, pero que son uno contra el otro. Ok, aquí lo que nos está enseñando Juan, precisamente con el concepto de que la luz va sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden contra la luz, nos está dando una idea completamente diferente a esta del dualismo. Lo que yo les mencionaba ahorita es que fíjense que en el pensamiento del mundo a veces ponen a Dios y al diablo como que estuvieran a un mismo nivel y como que se viven peleando uno contra el otro y ninguno le gana al otro. Y esto lo vemos hasta en las películas. No sé ustedes qué tanto han estado al tanto. Hace algunos años estuvieron saliendo películas de ángeles, ¿verdad? Y ustedes van a ver que en esas películas de ángeles se habla de Dios, pero Dios nunca aparece, ¿verdad? Y hay fuerzas del mal y se están peleando y todo, pero Dios no aparece en escena, es un Dios lejano. Aquí lo que nos está hablando Juan no es un Dios cercano, un Dios que se da a conocer al hombre, pero aquí es interesante esto. Y las tinieblas no la vencieron. ¿A quién no vencieron? A la luz. ¿Por qué? Porque la victoria de la luz, y aquí es donde, esto es fabuloso, la victoria de la luz es absoluta sobre las tinieblas. Aquí no estamos hablando de que Dios y Satanás, como que Satanás está una gradita abajo en poder de Dios. No, la diferencia es abismal. El poder de Dios es tremendamente mucho más grande que el que pueda tener Satanás y sus huestes. Y eso es lo que nos está presentando aquí Juan. La luz que es Jesús. Ante esa luz de Jesús dice, las tinieblas no la vencieron. No pueden hacer nada. Dios es extremadamente todopoderoso. La victoria de la luz, repito, es absoluta sobre las tinieblas. En palabras del Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando estudiamos Apocalipsis, pudimos darnos cuenta de que aunque Satanás por los siglos de los siglos ha estado fastidiando y oponiéndose a Dios, queriendo echar abajo sus planes, no ha podido. Si ustedes quieren, váyanse a través de toda la historia del Antiguo Testamento, distintos intentos. Por ejemplo, una manera de desarmar los planes de Dios fue cuando el pueblo de Israel fue a parar de esclavo a Egipto, pero viene Dios, da la victoria y los libera. Luego Satanás trató a través de otras naciones de destruir a Israel, porque destruyendo a Israel no venía el Mesías. Sin embargo, no pudo. Hizo intentos a través de los distintos reyes de bloquear esa genealogía y no pudo. Cuando por fin viene Jesucristo, intenta a través de Herodes hacer la matanza allá en Belén y no se pudo tampoco. Luego su intento es en la cruz y le salió el tiro por la culata, porque la cruz fue la victoria del Señor Jesús, fue la victoria de la luz. Pero
para cerrar la historia, si ustedes se recuerdan cuando es esa revuelta general de Satanás, que sencillamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su palabra destruye totalmente a todos los malos, a Satanás y a sus huestes, los vence y los lanza al lago de fuego. Así que en pocas palabras, cuando acá Juan nos está diciendo que la luz prevalece sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden hacer nada, no pueden resistirse ni hacer nada contra la luz, nos está poniendo que este verbo del que estamos estudiando es poderoso y que Él está en control. Ahora, cuando yo termino, y aquí estamos finalizando, con este versículo de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alguno de ustedes me podría decir, bueno, pero es que a veces pareciera que hay momentos que no nos va muy bien. Dice que si yo sigo a Jesús nunca voy a estar en tinieblas, pero hay momentos en que yo veo la situación oscura. Pero el mismo Jesús está diciendo que el que lo sigue tendrá la luz de la vida. Y al poner este versículo pensé, dije, bueno, yo mismo he tenido momentos a veces difíciles a través de toda la vida. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Por qué estamos estudiando la palabra? Precisamente para entender estas verdades y guiar, dirigir, movernos a la luz de lo que enseña la palabra. Voy a terminar con una pequeña ilustración. No sé cuántos de ustedes conocen el folletito de las 4 leyes espirituales. Se ha utilizado mucho para compartir el evangelio. Algunos lo usan, otros lo critican, pero yo me recuerdo de un hermano que estaba a darle duro a las 4 leyes espirituales y le dije, bueno, contame, ¿y vos qué usás? Las 4 leyes espirituales, me dijo. Bueno, de ahí se terminó la discusión, pero aquí está la razón por la que les enseño. Si ustedes agarran un folletito de esos, al final del folletito, casi en las últimas páginas, le va a aparecer este dibujito, que es un tren, donde está la locomotora y tiene 2 vagones, el que se llama fe y sentimientos. Pues aquí les puse la explicación. Nuestra seguridad, la vida cristiana que vivimos, está fundamentada en la promesa de la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. ¿Por qué platicamos de esto? Porque hay momentos de nuestra vida en que nuestros sentimientos, lo que nos dicen es que no nos sentimos bien, ¿me explico? No nos sentimos bien con nuestros parientes, no nos sentimos bien con los hermanos de la iglesia, no nos sentimos bien incluso con Dios. Ese es nuestro estado emocional. Pero lo que estamos viendo aquí dice, nuestra seguridad está en la promesa de la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. El cristiano vive por fe, o sea, confianza en la fidelidad de Dios mismo y su palabra. Este domingo el predicador decía, se recuerdan citando allá a Mateo 6, que estamos preocupados por qué comer, por qué vestir. Y él dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero a veces pasamos momentos que no tenemos alimentos, los recursos económicos escasean. ¿En qué voy a basar yo mi vida? ¿En las circunstancias o en la confianza, en la fidelidad de Dios y su palabra? Como dije al inicio, el diagrama del tren ilustra la relación entre el hecho. ¿Cuál es el hecho? Dios y su palabra. La fe es la confianza en Dios y su palabra, y los sentimientos son el resultado de la fe y la obediencia. La vida cristiana se vive de esa manera. Fe en lo que Dios ha dicho. Si Dios lo ha dicho, así será. Las circunstancias están difíciles, está bien, pero mi vida no se fundamenta en las circunstancias, sino se fundamenta en lo que Dios ha dicho. Y por eso ahora que estamos estudiando el Evangelio de Juan, si hemos visto que el verbo es luz y que la luz prevalece sobre las tinieblas, eso me debe dar a mí la certeza de que puedo vivir mi vida cristiana, mi vida espiritual,
fundamentado en el Señor Jesús y que la victoria le pertenece a Él y por lo tanto yo puedo disfrutar de esa vida y de esa victoria. Juan 14, 21 es el versículo que menciona aquí esta frase, pues dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sí, cuando nosotros decidimos caminar en pos del Señor, vamos a poder experimentar su presencia y vamos a poder tener la certeza de que Él está con nosotros. Terminamos aquí esta noche con el ánimo de confiar, de seguir estudiando la palabra y de confiar en lo que dice la palabra y de confiar en el Dios que nos ha dado la palabra. Así que terminamos ahorita de presentar y vamos a dejar el tiempo entonces para que podamos intercambiar pensamientos. Concluimos con el estudio de los versículos 4 y 5 del Evangelio según San Juan. Generó una serie de inquietudes, pero continuaremos a través de este Evangelio aprendiendo más y más de lo que el Señor quiere que aprendamos de Él y que aprendamos de cómo vivir la vida cristiana para Él. Nos vemos.